Saludos, vamos a continuar con la sección 4.4 y entramos a la tercera ley de Newton. Muy bien, la tercera ley de Newton consiste en que para toda fuerza de acción hay una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de dirección opuesta, como se muestra en la figura. Aquí tenemos una persona que está ejerciendo una fuerza con los pies en contra de la pared, ¿no? Y vemos que a esta fuerza de acción aparece una fuerza de reacción de la misma magnitud, es decir, si esto vale 10, también esta fuerza vale 10, pero la dirección es opuesta. ¿Okay? A eso le llamamos fuerza de acción y reacción. Muy bien, entonces estamos observando que estas fuerzas actúan en cuerpos diferentes. Esta fuerza es la fuerza que ejerce el pie sobre la pared. Así que esta fuerza está actuando sobre la pared. En cambio, esta otra fuerza está actuando sobre la persona. ¿Sí? Entonces, están actuando sobre objetos diferentes. Esa es pues la tercera ley de Newton, ¿no? La ley de acción y reacción. Muy bien, aquí tenemos otros ejemplos de la tercera ley de Newton, donde vemos que la computadora siente una fuerza hacia abajo debido a la fuerza de atracción gravitacional que ejerce el planeta. ¿Sí? Esta es la fuerza de gravedad, y debido a esta fuerza pues es que tenemos el peso. ¿Okay? Entonces esta fuerza es la que ejerce el planeta sobre la computadora y es hacia abajo. De la misma forma, la computadora también ejerce una fuerza sobre el planeta tratando de jalarlo hacia arriba. Más adelante vamos a ver en detalle cómo son las fuerzas gravitacionales, ¿ok? Por ahora les adelanto, bueno, esto ya ustedes tienen una lógica de la fuerza de atracción gravitacional que siempre es hacia abajo, ¿no? Tal vez esta la desconocen, pero al igual que el planeta jala a la computadora hacia abajo, también la computadora jala al planeta hacia arriba. Muy bien. Por otro lado, tenemos otro par de fuerzas acción-reacción. Por ejemplo, aquí. Esta fuerza N, que es la fuerza normal, es la fuerza que hace la mesa sobre la computadora. ¿Sí? La mesa sobre la computadora, haciendo que la computadora no se hunda en la mesa. Que no permite, esta fuerza normal no permite que la computadora se hunda en la mesa. ¿Okay? Muy bien. Y esta fuerza normal pues aparece porque la computadora hace una fuerza en contra de la mesa, hacia abajo. ¿Sí? Entonces esta es la fuerza que hace la computadora sobre la mesa. La fuerza que hace la mesa sobre la computadora. La fuerza que hace el planeta sobre la computadora. La fuerza que hace la computadora sobre el planeta. Entonces vemos que estas dos fuerzas actúan sobre objetos diferentes. Entonces son fuerzas de acción y reacción. Lo mismo aquí. Están actuando sobre objetos diferentes. Sobre la computadora, sobre la mesa. Fuerzas de acción y reacción. En cambio, estas dos fuerzas, esta N pues es esta misma. Esta FG también es esta de aquí. Estas dos fuerzas serán acción y reacción. Esta fuerza actúa sobre la computadora. Esta fuerza actúa sobre la computadora. Ambas fuerzas están actuando sobre la computadora. Por tanto, no son fuerzas de acción y de reacción. Para que sean acción y reacción deben actuar sobre objetos diferentes. Muy bien, pero vamos a ver que estas dos fuerzas están muy relacionadas. Básicamente estas dos fuerzas son iguales, ¿no? Son iguales, pero de direcciones opuestas. Vamos a ver matemáticamente más adelante cómo se trabajan estas fuerzas. ¿Okay? Pero les aclaro, estas no son acción y reacción. Estas dos sí son acción y reacción. Estas N también son acción y reacción. Muy bien, tenemos un ejemplo y nos indican de que una profesora de física está empujando un carrito con equipo de física de demostración hacia el salón de clases, como se muestra en la figura, ¿no? Dice la masa de la maestra es de 65 kilogramos, así que vamos a anotar ese valor para que sea fácil para nosotros
resolver el ejercicio. 65 kilogramos tiene de masa la maestra. El carrito tiene una masa de 12 kilogramos, así que también lo vamos a apuntar. 12 kilogramos el carrito. Y el equipo que lleva son 7 kilogramos. Vamos a suponer que este es el equipo, tiene una masa de 7 kilogramos. Calcule la aceleración que se produce cuando la maestra ejerce una fuerza hacia atrás de 150 newtons sobre el piso. 150 newtons sobre el piso. Esta es la fuerza de 150 newtons que ejerce la maestra hacia atrás contra el piso. Todas las fuerzas que se oponen al movimiento de este sistema, tales como la fricción en las ruedas del carro, la resistencia del aire, hacen un total de 24 newtons. Así que la fuerza de fricción es de 24 newtons. ¿Okay? Y obviamente la fuerza de fricción siempre va a oponerse a la dirección de movimiento, es decir, va a ser en este caso hacia el lado, hacia la dirección, hacia la izquierda. Recuerden eso, la fricción siempre se opone al movimiento, por lo tanto se dibuja hacia la izquierda. Muy bien, entonces nos están pidiendo determinar la aceleración que se produce en nuestro sistema. Bien, el sistema que estamos analizando aquí va a incluir todo esto que esté encerrado en el recuadro de color violeta. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo determinar la aceleración. ¿Sí? Calcule la aceleración que se produce cuando la profesora ejerce una fuerza hacia atrás sobre todo el carrito, ¿no? Entonces, en este caso se está moviendo la profesora y se está moviendo el carrito y el equipo. Todo esto se está moviendo como si fuese un solo cuerpo. ¿Ok? Entonces nuestro sistema de análisis para este caso es el sistema 1 encerrado por el recuadro violeta. Ok, pues entonces, dado que estamos trabajando con fuerzas y la fuerza tiene una única ecuación, que es la segunda ley de Newton, aplicamos esa. Entonces escribimos que la fuerza neta, recuerden que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas. La fuerza neta es igual a masa por la aceleración. Así de simple. Muy bien, entonces vamos a ver las fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema. Sobre el sistema 1, estamos analizando el sistema 1. Sobre el sistema 1, ¿qué fuerzas están actuando? Bueno, observamos que las fuerzas que están actuando son este 150, no. Esta fuerza no está actuando sobre el sistema 1. Esta es la fuerza que hace la maestra sobre el suelo, sobre el piso. Pero sabemos que por la tercera ley de Newton, para esta fuerza de acción surge una fuerza de reacción, de dirección opuesta, pero de igual magnitud. Así que esta fuerza también vale 150 newtons. Esta fuerza, 150 newtons, actúa sobre nuestro sistema 1. Sí, efectivamente, esta fuerza de 150 newtons, que es la que le da impulso al pie de la maestra, hace que nuestro sistema 1 se mueva hacia el frente. Así que esta fuerza de 150 newtons positivo, porque va en la dirección positiva, sí está actuando sobre nuestro sistema 1. ¿Okay? Entonces, nuestro diagrama del cuerpo libre para el sistema 1, es decir, representamos nuestro sistema 1 por un punto. Aquí tenemos el punto, ese es el cuerpo del sistema 1. Sobre ese punto, pues dibujamos las fuerzas que están actuando sobre el sistema 1, que sería la fuerza del piso, 150, aquí la tenemos. Y también, ¿qué otra fuerza tenemos que actúa sobre el sistema 1? Está actuando la fuerza de fricción, pero es en dirección opuesta, es negativa. Por eso es que la estamos dibujando en la dirección negativa, en el diagrama del cuerpo libre. Claro, también tenemos la presencia del peso del sistema 1. Recuerden que la fuerza de gravedad siempre jala todo hacia abajo, hacia el centro del planeta. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? El peso del sistema 1. Y también vemos que este sistema 1 no se hunde en la superficie.
no se hunde en el piso. Imagínense que el piso fuera un pantano, pues todo el sistema 1 se va a hundir. Eso no está sucediendo aquí. Dado que el piso es sólido, entonces se está ejerciendo una fuerza normal hacia arriba, de igual magnitud que el peso. ¿Sí? Si la fuerza normal fuera menor que el peso, el sistema se va a hundir lentamente, como si estuviéramos en un pantano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la aceleración, para nuestro caso, básicamente está en la dirección X. Así que nos vamos a enfocar en la dirección X. No hay ninguna aceleración en la dirección Y, hacia arriba o hacia abajo. El sistema está acelerando en la dirección X. Así que vamos a ser más específicos y escribir fuerza neta en la dirección X, aceleración en la dirección X. Muy bien. Entonces vamos a reemplazar todas las fuerzas en la fuerza neta. Así que nuestra fuerza neta va a estar compuesta por la fuerza del piso y también por la fuerza de la fricción. Y vamos a escribir, ¿no? La fuerza del piso es positivo. ¿Positivo cuánto? Es positivo 150. Entonces tendríamos, vamos a escribirlo así, la fuerza del piso menos la fuerza de fricción igual a la masa del sistema 1 por la aceleración en la dirección X. ¿Ok? Esta es la fuerza neta, ¿no? La sumatoria de las fuerzas. Muy bien, ahora sí es cuestión solamente de reemplazar datos y despejar para la variable que se nos está pidiendo. Calcule la aceleración. Así que debemos despejar para la aceleración. Entonces pasamos M1, la masa del sistema 1, al otro lado, y nos queda fuerza del piso menos la fuerza de fricción sobre la masa del sistema 1 igual a la aceleración en X. Reemplazamos datos. La fuerza es 150 menos la fuerza de fricción, que vale 24, dividido entre la masa del sistema 1. ¿Cuánto es la masa del sistema 1? La masa del sistema 1 es la masa de la maestra, 65, más la masa del carrito, 12, más la masa del equipo, 7. Esa es la masa del sistema 1, la suma de todas las masas. Entonces, utilizando una calculadora, esto resulta 1.5 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración del sistema en la dirección X. Todo nuestro sistema encerrado por el cuadro violeta va a acelerar a 1.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente ejercicio que está relacionado con el que acabamos de resolver. Dice, calcule la fuerza que ejerce el profesor sobre el carrito. Esta fuerza, la fuerza del profesor. ¿Ok? Nos están pidiendo calcular esta fuerza. Use los datos del ejemplo anterior si es necesario. Muy bien. Entonces, veamos. La fuerza que ejerce la profesora se aplica básicamente al carrito, el cual está llevando el equipo, ¿no? Esta fuerza del profesor, de la profesora, ya no actúa sobre la masa de la profesora. Así que nuestro sistema ahora ya no es el sistema violeta, ahora es el sistema verde, es un sistema más pequeño, ¿no? Porque la fuerza que ejerce la profesora está actuando sobre este sistema solamente. ¿Ok? Entonces nos enfocamos en el sistema 2 y volvemos a aplicar la misma fórmula. Seguimos básicamente los mismos pasos. ¿Okay? Entonces lo primero que debemos hacer es dibujar el diagrama del cuerpo libre para nuestro sistema 2. Okay, entonces vamos a representar el sistema 2 a través de un punto. Aquí tenemos el punto. Sobre este sistema 2, ¿qué fuerzas están actuando? Está actuando la fuerza que ejerce la profesora en la dirección positiva. Está actuando la fuerza de fricción en las gomas del carrito,
en la dirección negativa. Y claro, también tiene su peso y también tiene una fuerza normal, ¿no? Claro, el peso es diferente al peso anterior porque aquí el peso incluía el peso de la maestra. Aquí solamente es el carrito más el equipo. Lo mismo, la fuerza normal aquí incluía todo. Ahora la fuerza normal incluye solo al sistema 2. Por eso estas dos fuerzas son diferentes a estas dos fuerzas del ejemplo anterior. Bueno, nos están pidiendo calcular la fuerza de la profesora y está en la dirección X. Así que nuevamente nos vamos a enfocar solamente en la dirección X, en estas dos fuerzas. No vamos a prestar atención a estas dos fuerzas porque estas están en la dirección Y. Además que no hay aceleración en la dirección Y. El sistema 2 no se eleva, tampoco se hunde. Por tanto, no hay aceleración en la dirección Y. Entonces vamos a omitir las direcciones Y y nos enfocamos en la dirección X. Y volvemos a escribir nuestra fórmula de Newton. Fuerza neta igual a la masa por la aceleración, bueno, para ser específicos, en la dirección X para el sistema 2. Bien, entonces escribamos las fuerzas que componen la fuerza neta. Tenemos la fuerza de la profesora positivo menos la fuerza de fricción, ¿verdad? Que es negativo, igual a la masa del sistema 2 por la aceleración en la dirección X. Nos están pidiendo calcular la fuerza de la profesora, así que vamos a despejar para la fuerza de la profesora. Entonces pasamos la fricción al otro lado. Fuerza de la profesora va a ser igual a la masa del sistema 2 por la aceleración en X más la fuerza de fricción. Y listo, ahora es cuestión solamente de reemplazar datos. La masa del sistema 2, el sistema 2 está compuesto por el carrito, que era 12 kilogramos, y el equipo, 7 kilogramos, ¿no? Del ejemplo anterior, sí, 12 y 7. 12 y 7. Entonces, escribimos aquí la masa del sistema 2, 12 más 7, esa es la masa del sistema 2. La aceleración en X, ¿cuánto es la aceleración? ¿Con qué aceleración se está moviendo el sistema 2? Vimos en el ejemplo anterior que todo el sistema 1 y también el sistema 2, todo se está moviendo con una aceleración de 1.5. Así que la aceleración para el sistema 2 es 1.5. 1.5 más la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, eso valía del ejemplo anterior 24. Así que 24. Muy bien, la fuerza de la profesora, utilizando una calculadora, eso resulta 29 newtons. Perdón, este primer resultado vale 29 más los 24 newtons, que es la fuerza de fricción, pues nos da un total de fuerza de la profesora 53 newtons. Así que la profesora ejerce una fuerza de 53 newtons para mover el carrito y el equipo. ¿Okay? Entonces fíjense, la fuerza que se ejerce sobre el sistema 2 es tan solo de 53 newtons. En cambio, la fuerza que se ejercía para el sistema 1 era de 150 newtons. ¿Por qué esa diferencia? Porque para el sistema 1, que es más grande, 150, y para el sistema 2, que es un sistema más pequeño, tan solo 53 newtons. Bueno, la razón es que el sistema 2 tiene una pequeña masa, así que se requiere tan solo 53 newtons para producir una aceleración de 1.5. En cambio, el sistema 1 es un sistema más pesado, tiene mayor masa. Para producir una aceleración de 1.5 se requiere una fuerza mayor, ¿no? De 150 newtons. Muy bien, entonces vamos a pasar a la sección 4.5 y aquí definimos algunas fuerzas que comúnmente observamos. Las fuerzas normales, que ya vimos, ¿verdad? La fuerza normal es básicamente la fuerza que no permite que los objetos se hundan en la superficie sobre la cual descansan. La tensión, vamos a ver que la tensión se da en objetos flexibles, por ejemplo un cable, una soga, una cuerda, y vamos a ver también otros tipos de ejemplos de fuerzas, como por ejemplo el peso, la fuerza de fricción
y otros. Muy bien, vamos entonces a aclarar la fuerza normal. Tenemos este primer ejemplo, tenemos un objeto. Bueno, este objeto está estacionario, ¿no? No se mueve, no baja ni sube, por tanto su aceleración es 0. Aquí la aceleración es 0. Bueno, para ser específicos, en la dirección Y. ¿Sí? No tenemos aceleración en X, tampoco aceleración en Y. Pero a pesar de eso, a pesar de que no hay aceleración, tenemos una fuerza hacia arriba de parte de las manos de la persona y tenemos una fuerza hacia abajo que es el peso, ¿no? La fuerza de atracción que ejerce el planeta sobre el objeto. Bueno, si esto no se mueve, implica que esas dos fuerzas son iguales, porque no hay aceleración. Están en direcciones opuestas, pero tienen la misma magnitud. Eso no implica que sean fuerzas de acción y reacción. Recuerden, para que sean fuerzas de acción y reacción deben actuar sobre objetos diferentes. Ambas fuerzas están actuando sobre el objeto que tenemos aquí, ¿no? Que es básicamente una bolsa de comida. ¿Ok? Muy bien, en cambio, si colocamos el objeto sobre la mesa, ya la fuerza de la mano desaparece, ¿verdad? Entonces tendríamos el peso del objeto, pero este objeto no se une en la mesa, por tanto la mesa está ejerciendo una fuerza normal. La fuerza normal viene del hecho de que esta fuerza es perpendicular, es decir, hay 90 grados, aquí hay 90 grados entre la fuerza y la superficie sobre la cual descansa el objeto. Eso se llama fuerza normal, porque hay 90 grados. ¿Okay? Y además que no permite que el objeto se hunda en la mesa. Muy bien, entonces si queremos dibujar el diagrama del cuerpo libre para este primer ejemplo, tendríamos, ¿verdad?, el objeto que es un punto, el peso hacia abajo y la fuerza de la mano hacia arriba. Podemos hacer lo mismo aquí, el objeto a través de un punto, el peso, una fuerza hacia abajo y la fuerza normal hacia arriba. Entonces, estas dos imágenes son muy semejantes, similares. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos el peso? El peso se calcula a través de multiplicar la masa por la gravedad, ¿sí? El peso no es más que multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Eso es peso. Cuando vamos al médico, usualmente nos preguntan ¿cuánto es tu peso? Y decimos 60 kilogramos, 70 kilogramos. En realidad no estamos dando peso, estamos dando masa. La masa se mide en kilogramos, libras. No estamos dando peso. ¿Okay? El peso se calcula a través de multiplicar la masa, kilogramos, por 9.8 y eso nos va a dar un peso equivalente más o menos, por ejemplo en mi caso, como 650 newtons. Entonces el peso se mide en newtons en el sistema internacional. Muy bien. Veamos este ejemplo. ¿Cuál tiene mayor valor? ¿Un newton de oro ganado en la Tierra o un newton de oro ganado en la Luna? Bueno, nos están hablando básicamente del peso, nos están mencionando newton, ¿ok? Dice que en la Luna nos hemos ganado un newton, le vamos a poner aquí Luna, y aquí el peso en la Tierra, que también es equivalente a un newton. Bueno, pero ¿cómo se calcula el peso? El peso se calcula a través de multiplicar la masa por la gravedad. Bueno, sabemos que este vale 9.8, perdón, para la Luna más o menos lo vamos a redondear a 2 metros por segundo al cuadrado. Para la Tierra, 9.8. ¿Okay? Sabemos esos valores. Sabemos que la gravedad de la Luna es mucho menor que el de la Tierra, ¿no? A 2, aproximadamente 2, un poquito menos de 2. Ok, entonces, ¿cuánto tiene que valer la masa? Esta masa, ¿cuánto tiene que valer? ¿Qué valor debe tener la masa? Que multiplicado por 9.8 me dé un newton. Van a ver que más o menos debe de valer 0.1. 0.1 kilogramos. ¿Cuánto debe valer la masa para el caso de la Luna? ¿Cuánto debe ser la masa ganada en la Luna? Que multiplicado por 2 me dé 1.
y eso nos da 0.5 kilogramos. Si nosotros vamos a vender este oro, si lo vamos a vender, ¿en qué unidades se vende? ¿Se vende en newtons o se vende en kilogramos? ¿O en gramos? Bueno, se vende en gramos, ¿no? El oro se vende en gramos. Así que, ¿cuál de estos dos valores, 0.5 o 0.1, va a tener mayor valor cuando vayamos a venderlo? Obviamente, 0.5 kilogramos. Tenemos mayor cantidad de oro que se ganó en la Luna comparado con la cantidad de oro que se ganó en la Tierra. ¿Okay? Entonces, el que va a tener mayor valor es el newton de oro ganado en la Luna, porque eso nos produce medio kilogramo de oro. ¿Verdadero o falso? Ninguna fuerza de gravedad actúa sobre un astronauta que se encuentra orbitando en la estación espacial. ¿Verdadero o falso? Nosotros hemos visto que los astronautas están básicamente flotando en la estación espacial. ¿Será que ninguna fuerza de gravedad está actuando sobre ellos? No, la verdad sí está actuando la fuerza de gravedad. Hay una fuerza de gravedad que está haciendo que la estación espacial continuamente caiga. Claro, nunca termina de caer porque la trayectoria de la caída del sistema de la estación espacial coincide con la curvatura del planeta Tierra. No sé si recuerdan el ejercicio de Superman sentado en una torre aburrido tirando piedritas. Y llegó un punto donde Superman lanzó la piedra con tanta fuerza que esta piedra hizo que su trayectoria coincida con la curvatura de la Tierra, ¿no? Y entonces empezó a dar círculos alrededor del planeta Tierra, y eso le llamamos orbitar, ¿no? Claro, la piedra estaba continuamente cayendo, pero nunca termina de caer porque coincide, ¿no? La trayectoria coincide con la curvatura del planeta. Así que sería falso si hay una fuerza actuando sobre la estación espacial y sobre todos los astronautas que están dentro. Muy bien, entonces pasamos a la fuerza de tensión. Habíamos mencionado que la fuerza de tensión aparece en los medios, en los materiales elásticos, como por ejemplo en una cuerda, en un cable, en una soga. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que tenemos una masa. Le vamos a poner una masa de 5 kilogramos. 5 kilogramos de masa que está siendo sujetada a través de una soga, ¿no? Y una mano. Claro, esta masa no cae ni sube, está estacionario. ¿Ok? Está estacionario. Por tanto, podemos inferir de que la aceleración es igual a 0, ¿no? La aceleración en la dirección Y es igual a 0. Y claro, también en la dirección X. Bien, entonces podemos dibujar el diagrama del cuerpo libre para este sistema. Representamos la masa a través de un punto. Claro, esta masa tiene un peso. Toda masa siempre va a tener un peso. Y este cuerpo no cae hacia abajo porque hay una fuerza de tensión hacia arriba, T. ¿Y por qué no dibujamos esta T hacia abajo? Bueno, no la dibujamos porque esta T no está actuando sobre la masa. Estamos estamos analizando este objeto, por tanto debemos dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Esta T no está actuando sobre el objeto. ¿Okay? Más bien, esta T es la reacción a esta fuerza de acción. Fuerza de acción, aparece una fuerza de reacción, ¿no? De igual magnitud, pero de direcciones opuestas. ¿Okay? Esta T está actuando sobre la mano. Está haciendo que la mano trate de bajar, pero no baja, ¿no? Porque hay una fuerza también hacia arriba de parte de la persona. Así que esta es una fuerza de acción-reacción. Este es un par acción y reacción. Esta no actúa sobre el objeto, por tanto no es necesario dibujarla aquí. Estamos dibujando las fuerzas que actúan sobre nuestra masa de 5 kilogramos. Muy bien. Entonces, ya podemos determinar algunos datos
de este diagrama del cuerpo libre, que es bastante sencillo, podemos escribir la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza neta, ¿sí? Vamos a escribirlo aquí, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Bueno, aquí nuestras fuerzas están actuando en la dirección Y, así que vamos a ser específicos y escribir aceleración y fuerza neta en la dirección Y. Bien, ¿qué fuerzas tenemos en la dirección Y? Tenemos la tensión, que es positiva, aquí está. También tenemos el peso, pero es negativo, ¿ok? Y tenemos la masa, 5 kilogramos, ¿ok? Tenemos la masa 5 kilogramos. ¿Y cuánto es la aceleración en la dirección Y? Dijimos que este sistema es estacionario, no se mueve ni arriba ni hacia abajo, por tanto la aceleración es 0. Así que si esto es 0 por la masa, pues nos va a dar 0. Pues la fuerza neta va a ser igual a 0. Eso es lo que tenemos aquí, igual a 0. Entonces, de aquí podemos pasar esto al otro lado. Entonces nos quedaría tensión igual al peso, ¿sí? Tensión igual al peso. ¿Y cómo se calculaba el peso? El peso se calcula a través de masa por gravedad. ¿Okay? Volvemos a reescribir. Tensión, masa por gravedad. Aquí la masa vale 5 kilogramos, dijimos. Y la fuerza, la aceleración de la gravedad 9.8 y eso nos da 49 newtons. Este 49 newtons es igual al peso. Y el peso a su vez es igual a la tensión. Así que ya hemos calculado la tensión en la cuerda. Que esta tensión vale 49 newtons. Por tanto, esta otra tensión también tiene una magnitud de 49 newtons. Y en cualquier parte de esta cuerda, en esta región, en cualquier punto, la tensión vale 49 newtons. ¿Ok? Muy bien. Estos ejemplos de tensión lo vemos en la vida diaria. Incluso si queremos mover un dedo, debemos de hacer tensión en nuestros tendones. De hecho, la palabra tendones viene del término tensión. ¿Okay? Si queremos mover un dedo, pues hay que ejercer tensión en estas cuerdas llamadas tendones. ¿Okay? Lo mismo, si queremos diseñar una bicicleta, debemos hacer cálculos de tensión. Así que los ingenieros deben saber mucho de fuerzas. Ok, incluso los acróbatas también deben de saber de fuerzas de tensión. ¿Okay? Porque si no calculamos bien la tensión en esta cuerda, pues la cuerda podría hundirse más de lo necesario y el acróbata podría perder el equilibrio. Así que se tienen que hacer cálculos de tensión, incluso ángulos. Bueno, pero este ejercicio les queda para ustedes. ¿Ok? Pero yo les voy a resolver un ejercicio muy similar a este, un ejercicio de semáforo, un semáforo colgado a través de cables. ¿Ok? Así que con eso van a tener ayuda suficiente para poder resolver este ejercicio. Además que tienen aquí unas pistas, incluso el diagrama del cuerpo libre, para ayudarles a resolver este ejercicio. Muy bien. Entonces pasamos a la sección 4.6, estrategias para resolver problemas. Cuando nos den un problema, lo primero que tenemos que hacer es hacer un dibujo. Hecho el dibujo, trazamos todas las fuerzas que estén actuando en ese dibujo. Finalmente nos enfocamos en lo que nos pide el ejercicio. En este caso, podría ser que el ejercicio se refiera solamente a Tarzán y determinar la tensión que ejerce Tarzán sobre la cuerda. Así que nos enfocamos en Tarzán y dibujamos el diagrama del cuerpo libre. Así que Tarzán ahora es un punto, ¿verdad? O aquí, Tarzán ahora es un punto. Tenemos las fuerzas que están actuando sobre Tarzán, su peso. ¿Qué otra fuerza actúa sobre Tarzán? La tensión, una tensión hacia arriba que no permite que él se caiga, ¿no? Este es el diagrama del cuerpo libre. Y ya con eso pues podemos resolver el ejercicio aplicando la segunda ley de Newton. ¿Okay? Aplicamos la segunda ley de Newton, dependiendo, ¿verdad? Si nuestro ejercicio se refiere a fuerzas, pues aplicamos la segunda ley de Newton. Recuerden que la fuerza neta se refiere a la sumatoria de todas las fuerzas
en la dirección ya sea X o en la dirección Y. Si están en ambas dimensiones, pues hay que separarlos en sus componentes X y en sus componentes Y. Eso facilita el cálculo y eso lo vimos en la sección de proyectiles. No podemos estudiar un proyectil sin separarlo en sus componentes. Resulta más fácil separar componentes y hacer los cálculos. Lo mismo aplica para las fuerzas. Si tenemos un ejercicio en 2 dimensiones, entonces separamos las fuerzas en sus componentes X y Y y resolvemos. Por ejemplo, podríamos tener un sistema que está acelerando en la dirección X, en la dirección horizontal, pero no acelera en la dirección Y, en la dirección vertical. Por tanto, debemos aplicar, dado que acelera en la dirección X, sí hay aceleración, pero en la dirección Y no hay aceleración, por tanto es igual a 0, ¿no? Y esto pues se resuelve con los datos que se nos provea y ya tenemos el problema resuelto. Así que el ejercicio de fuerzas no es nada complicado. Básicamente esta fórmula, si está en 2 dimensiones, hay que descomponerlos, analizar si hay aceleración o no y finalmente verificamos que nuestras soluciones sean razonables. ¿Okay? Como por ejemplo cuando habíamos trabajado cinemática nos estaban dando tiempos negativos. Obviamente un tiempo negativo no es razonable, por tanto elegíamos las soluciones para el tiempo positivas, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces un ejercicio de una barcaza, ¿no? Una barcaza que está siendo empujada por 2 botes en la dirección X y en la dirección Y. ¿Okay? Dice que la barcaza en la dirección X empuja con una fuerza de 2.7 por 10 a la 5 newtons. ¿Okay? Y tenemos un segundo bote que empuja la barcaza en la dirección Y con una fuerza de 3.6 por 10 a la 5 newtons. Muy bien, también nos están indicando que la masa de la barcaza es de 5 por 10 a la 6 kilogramos. Así que vamos a escribir aquí 5 por 10 a la 6 kilogramos. Esa es la masa. Y se observa una aceleración de 7.5 por 10 a la menos 2 metros por segundo al cuadrado. Así que esta aceleración dice que vale 7.5 por 10 a la menos 2 metros por segundo al cuadrado. En la dirección que se muestra en la figura. ¿Okay? Muy bien, entonces tenemos 2 botes empujando esta barcaza. Claro, están en direcciones opuestas, por tanto van a producir las fuerzas estas, van a producir una fuerza neta, una fuerza resultante que va a estar en la dirección de la aceleración. En esta dirección va a estar una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante pues está produciendo esta aceleración. ¿Ok? Esta aceleración, pero vamos a ver que este número no es del todo correcto. Muy bien, dice, ¿cuál es la fuerza de arrastre o la fuerza de resistencia del agua sobre la barcaza? ¿No? Entonces, aquí tenemos una nota, dice, note que la fuerza de arrastre es la fuerza de fricción ejercida por los fluidos, tales como el aire o el agua. La fuerza de arrastre siempre se opone al movimiento, ¿no? Al movimiento del objeto. Y eso es muy similar a la fuerza de fricción. Todas esas fuerzas que se oponen al movimiento siempre están en dirección opuesta. Muy bien, entonces vamos a hacer un diagrama del cuerpo libre para este sistema. Entonces vamos a representar la barcaza por un punto. También representamos la fuerza Y, aquí la tenemos. La fuerza X, aquí está la fuerza X, y también nos han mencionado la fuerza de arrastre, esta fuerza, y acabamos de mencionar que se opone al movimiento, así que aquí tiene que haber una fuerza de arrastre, ¿okay? Una fuerza que se opone al movimiento. Esa fuerza justamente pues la estamos representando aquí, la fuerza de arrastre, ¿no? Muy bien, esta fuerza de arrastre está haciendo que esta aceleración sea menor a la que debería de ser. Y eso lo vamos a verificar ya mismo.
¿Ok? Entonces ya hemos dibujado nuestro diagrama del cuerpo libre, la fuerza X, la fuerza Y, la fuerza de resistencia, ¿no? Y la barcaza a través de un punto. ¿Tenemos alguna otra fuerza actuando sobre la barcaza? No, no hay ninguna otra fuerza. Muy bien. Ok, entonces vamos a resolver nuestro ejercicio. Tenemos una fuerza X, tenemos una fuerza Y. Entonces por ahora vamos a calcular la resultante de estas dos fuerzas, ¿ok? Calculemos entonces la resultante de estas dos fuerzas. Solo enfoquémonos en estas dos fuerzas. La estoy graficando aquí. Tenemos la fuerza X y enseguida la fuerza Y. Estoy sumando gráficamente. Para sumar estos dos vectores gráficamente debo de unir la cola con la punta del último vector. Y esa es pues la fuerza resultante de Fx y Fy, ¿no? Porque ellos forman un ángulo de 90 grados, entonces por eso voy a aplicar Pitágoras. Y es fácil resolver en este caso cuando las fuerzas están alineadas con los ejes. Ok, entonces, ¿cuánto vale Fx? Vale 2.7 por 10 a la 5. Y Fy vale 3.6 por 10 a la 5. Entonces simplemente debo de aplicar Pitágoras para calcular la fuerza aplicada, la hipotenusa. Así que la fuerza aplicada va a ser igual a 2. Vamos a escribir primero, vamos a escribir la fuerza X al cuadrado más la fuerza Y al cuadrado y también este al cuadrado, ¿no? Muy bien, entonces reemplazando los datos y aplicando la raíz cuadrada sería 2.7 por 10 a la 5 y todo eso al cuadrado más 3.6 por 10 a la 5 y todo eso al cuadrado y todo eso dentro de la raíz cuadrada. Eso nos produce una fuerza de 4.5 por 10 a la 5 newtons. Muy bien, veamos qué aceleración produciría esta fuerza. Vamos a calcular entonces la aceleración que produciría esta fuerza. Así que la fórmula es aceleración igual a la fuerza aplicada, ¿verdad?, por la segunda ley de Newton sobre la masa. Bueno, la fuerza es 4.5 por 10 a la 5 dividido entre la masa de la barcaza. ¿Cuánto era la masa de la barcaza? 5 por 10 a la 6. 5 por 10 a la 6 kilogramos. Y eso resulta 9 por 10 a la menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? 9 por 10 a la menos 2. Esta fuerza debería producir una aceleración de 9 por 10 a la menos 2. Pero fíjense que la aceleración que se observó en la barcaza fue tan solo de 7.5. 7.5. Aquí esto debía ser 7.5, lo que se observó, pero en realidad debería ser 9, pero no, solo se observó 7.5. Entonces, debido a que es que esta aceleración está resultando menor, 7.5 es menor que 9, debido justamente a la fuerza de arrastre, a la fuerza de resistencia del agua. ¿Okay? Entonces, pues ahora ya tenemos la fuerza aplicada. ¿Sí? Tenemos la fuerza aplicada y tenemos esta fuerza de arrastre, entonces podemos calcular la fuerza neta en esta dirección en particular. Entonces para eso vemos que la fuerza aplicada la podríamos considerar que va en la dirección X positiva y la fuerza de arrastre en la dirección negativa. Entonces escribimos la fuerza aplicada menos, bueno, estamos escribiendo, ¿verdad?, fuerza neta igual a masa por aceleración. Entonces la fuerza neta es la fuerza aplicada menos la fuerza de arrastre igual a masa por aceleración. Entonces de aquí vamos a pasar este término a este lado y este al otro lado y tendríamos fuerza aplicada menos la masa por la aceleración igual a la fuerza de arrastre. ¿Cuánto es la fuerza aplicada? La acabamos de calcular. Vale 4.5.
4.5 por 10 a la 5 menos, ¿cuánto es la masa de la barcaza? La masa es 5 por 10 a la 6 por la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración de la barcaza? No es 9, ¿no? Esto simplemente lo hicimos para verificar. La aceleración que se está observando es tan solo de 7.5. 7.5 por 10 a la menos 2. Y eso es justamente a la fuerza de arrastre. Y con eso, haciendo un